Hola familia, muy buenas y bienvenidos a todos de nuevo a este canal de literatura. Como podéis ver en mi atuendo actual, vengo aquí con este gorrito especial de Navidad para primero felicitaros a todos la fiesta. Feliz Navidad a todos, que paséis una bonita noche dentro de 2 noches. Y nada, como siempre, hoy estamos aquí para hacer una nueva entrevista en este canal de Instagram, que ya sabéis, como siempre, que después derivará esta entrevista que hacemos hoy en directo a YouTube en diferido para todas aquellas personas que no puedan estar hoy con nosotros. Hoy tenemos a un nuevo escritor, viene de Alicante y Luis David Pérez nos va a hablar un poquito de su trayectoria hasta ahora como escritor. Y bueno, a mí ya sabéis que me gusta dejar que los escritores sean los que vendan su producto, vendan sus libros y sus cosas, pero bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción, que tengo una chuletilla aquí conmigo, ¿vale? Así que con vuestro permiso la voy a leer porque de memoria no me sé estas cosas. Bueno, según tengo entendido y según he leído en su biografía, Luis está relacionado con el tema de los cables, los ordenadores, ¿vale? Su afición por la lectura viene de toda la vida y bueno, empezó a escribir allá por el 2017, en el que escribió una serie de libros, cada uno en un año, 2017, 2018, 2019, relacionados con el trader, el day trading, se llama el concepto, que ahora le preguntaremos qué es lo que es exactamente. El primero se llama Buscando mi esencia, el segundo Cartas al trader y el tercero De trader al trader. Y de ahí, en 2019, se pasó a la literatura de misterio, que es la que en cierto modo en este canal suele predominar en las entrevistas. No es que sea muy necesario, pero bueno, ya sabéis que es el tema más con el que más jugamos. Y en 2019 publicó Las promesas de Ruth, en 2020 La voz de la ceniza y en 2021 La llamada del poder. Las dos primeras novelas, según tengo entendido, las podéis adquirir gratuitamente, simplemente siguiendo su página y vamos, de hecho yo tengo esas dos descargadas para en un futuro leerlas. Y bueno, sin más preámbulos, ¿vale? No vamos a enrollarnos mucho más. Vamos a intentar contactar con Luis y hablar con él un poquito en directo. Y como siempre, evidentemente, estáis todos invitados a hacerle las preguntas pertinentes que veáis según vaya surgiendo esto, igual que yo, que ya sabéis que no tengo nada preparado. Así que nada, vamos a hacer la típica charla que hacemos siempre en familia y vamos a ponernos en contacto con Luis a ver si hay ningún tipo de problema. Así que vamos. Muy buenas, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oyes bien? Sí, pero lo que pasa es que me oigo con retroceso. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Es que no me quería poner los cascos de comandante de avión. Nada, no te preocupes. Pero hay que ponérselos. Sí, eso es lo que se lleva ahora. Lo de streaming lleva estos cascos. A ver. ¿Me oyes? ¿Probando? Sí, te oigo. Muy bien. Ya está, ya no me escucho a mí mismo, así que genial. Perfecto. Bueno, pues lo dicho, he hecho una pequeña introducción, espero que no haberme equivocado en nada, si no ahora me corrige. Por supuesto, darte la bienvenida y las gracias por estar con nosotros en este canal. Espero que te diviertas, la gente que está presente también. Y bueno, como dije antes, aquellos que no puedan ver este vídeo en directo tendrán la ocasión de hacerlo en YouTube en diferido. Espero que mañana mismo, si no hay ningún tipo de problema. Luis, supongo que ya has visto cómo van estos vídeos, cómo es la temática. Yo os cedo el control, el canal, para que vosotros os presentéis y habléis de vuestras cosillas y ya conforme tú vayas hablando, pues te interrumpiré para hacerte las preguntas pertinentes. E incluso, evidentemente, ya lo he dicho antes, todo aquel que esté en directo también está invitado a que te haga cualquier pregunta. Las veremos así de lado porque como estamos con la cámara intentaremos no terminar con tortícolis.
Así que, lo dicho, Luis, el canal es tuyo, bienvenido, preséntate y ya vamos hablando tranquilamente. Bueno, Oscar, muchísimas gracias en primer lugar por invitarme a esta charla. Un placer. Ahora que estás, bueno, hay que coger ya lista de espera porque te estás convirtiendo ya en un youtuber. Dentro de poco vas a cobrar, y lo sé, lo sabes. No creo. Y estoy muy contento porque una de las cosas que nos gustan a los autores es tener contacto con el lector. Hay veces que es complicado el tener acceso a él y este tipo de oportunidades, de charlas, pues nos viene muy bien y es muy positivo para todos, tanto para los lectores como para nosotros los autores, sobre todo los autores que no somos muy conocidos, para hablar un poquito de esa parte personal y de lo que hay detrás de nuestros escritos, ¿no? Lo que nos invita, que nos motiva a escribir, ¿no? Yo has hablado antes de las publicaciones que tengo y, bueno, lo primero de todo, eso del trader y del trading es una actividad que un trader es una persona que invierte en los mercados financieros, ¿vale? Que está delante de la pantalla y realiza operaciones, normalmente las realiza intradiario, ¿no? Es algo que es un complemento que tengo yo dentro de mi actividad y, bueno, ese complemento lo que hizo fue desatarme en mí la curiosidad de lo que es el tema del desarrollo personal, del crecimiento, de cómo funciona la mente, porque, bueno, es una actividad que requiere de mucha habilidad emocional, ¿no? Tienes que tomar decisiones en muy poquito tiempo, tienes que controlar esos impulsos. Entonces, pues ahí comenzó una actividad que es la de ayudar a personas a superar obstáculos emocionales. Eso que me conllevó a retomar la escritura. Fíjate cómo comienza todo, ¿eh? O sea, yo escribía así desde pequeñito en el periódico del cole. Mi mujer, quien es ahora mi mujer, tenemos relación de amistad por carta, o sea, escribíamos una carta todas las semanas, o sea, wow. Y están ahí guardadas que el día que las destapemos probablemente salga una trilogía. y bueno, comencé a escribir artículos para ayudar a otras personas y al final eso acabó en varios ensayos, ¿no? Aunque realmente el punto clave en el que me hizo a mí despertar lo que es la escritura fue una crisis personal, de estas veces que tienes una crisis existencial. Todos pasamos varias veces por ellas, ¿no? La que la vida te golpea con varias circunstancias, entonces decides hacer un cambio general y claro, bueno, de estas veces que empiezas a quitar cosas de medio, cosas físicas, amistades, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo estaba buscando dentro de mí, dentro de esa búsqueda, comenzó a aparecer en mí las lecturas de autoayuda, esas que nadie quiere, que se las toman muy a cachondeo, ¿no? Yo ahí buscaba respuestas. Y entonces, pues yo he sido un lector de ensayos y lo sigo siendo, ¿no? Es algo que me despierta mucho la curiosidad. Entonces, dentro de ese proceso de cambio, hubo un muy buen amigo que nos cruzamos en el camino, de estas personas que yo le llamo que son causalidades, ¿no? Por ejemplo, el que tú y yo estemos hoy hablando es una causalidad. Se han juntado una serie de circunstancias para que nosotros estemos hoy aquí, ¿no? Tú que te ofrezcas, que estemos en la misma línea, yo que me seduzca el proyecto que tienes, el compaginar. Entonces, muchas veces de estas causalidades pues nacen amistades, nacen proyectos, y este fue el caso con una persona que, bueno, ahora mismo pues es como si fuera un hermano, ¿no? Y él me dio el siguiente consejo, y ojo, porque hay mucha gente que es lectora y que no se anima a escribir. Y en este caso él me dice, todo eso que pasa por tu mente y que no consigues sacar, hay veces que tenemos cosas aquí en la garganta que somos incapaces de sacar o de decírselo a alguien, ¿por qué no las expresas en papel? ¿Por qué no escribes? Es una terapia, además se utiliza bastante esa terapia. Y dije, pues ¿por qué no? Entonces empecé a sacar cosas de mí del pasado, ese tipo de sucesos que desencadenan en otro, el por qué estoy hoy realizando esta actividad, de dónde viene, ¿no? Ese tipo de cosas, esas conversaciones pendientes que tienes con gente que eres incapaz de realizarlas, pero al final las sacas en papel, las escribes, y me cachis cuando llevaba ya mucho y me estaba vaciando, me estaba quitando, yo le llamo quitarse el corsé, ¿no? Es que hay algo que te está oprimiendo y te lo quitas, entonces es una liberación, y dije, ostras, este material que tengo escrito tiene el potencial de poder ayudar a otras personas. Entonces, pues bueno, al final lo que hice fue darle el formato de libro, y de ahí nació mi primera publicación, que se llama Buscando mi esencia. Y habla un poquito del crecimiento personal y cómo la actividad esta del trading que te he hablado antes
de la mano consiguieron llevarme por un camino. Es un texto de crecimiento personal, pero más bien adaptado a la gente que entra por ese camino. Pero ahí, ya te digo, despertó la llama y ahí dije, ostras, tengo el potencial de emocionar a la gente y de sentirme libre escribiendo. Y bueno, y eso es... ¡buah! Ahí dije, voy a por una novela. Y me lancé. Y mi primera pregunta, con respecto a todo lo que nos has contado, ¿llegaste a ese momento en el que te diste cuenta de cómo eras capaz de mostrar emociones a los demás? ¿Por qué elegiste las novelas de misterio en este caso? Porque según tengo entendido, evidentemente, tus 3 siguientes novelas estaban basadas alrededor de ese género. Sí, bueno, al final es... Sí, el recurso del suspense y de la intriga te permite captar la atención del lector, ¿no? Al final es un recurso que, bueno, que se está convirtiendo también en género. Ya hablamos de novela de suspense, o sea, la etiquetamos. A mí ese tipo de novela me permite mantener al lector ahí delante de la página, ¿vale? Es la herramienta de captación, ¿vale? Pero al mismo tiempo le doy a los personajes una parte psicológica y evolutiva, que esa realmente es la que a mí me interesa, ¿vale? Todos los personajes de mi novela son gente que, bueno, en las mías y en las de casi todo el mundo, al final lo que le hacemos a ese personaje es que le sucede algo, ¿no? Tiene un conflicto. Entonces, en esta primera novela, en La promesa de Ruth, yo quería hacer al lector pensar en que muchas veces a lo largo de nuestra vida van a pasar varias veces en las cuales vemos que está todo negro, que no tenemos salida, ¿de acuerdo? Entonces, cogía el personaje y la verdad es que, bueno, el comienzo es muy dramático en la novela, pero es muy necesario para empatizar con el personaje y ver lo que va a suceder a posterior, ¿no? Estamos ante una persona que la vida pues le ha golpeado muy fuerte. Es una persona que se cría en Asturias, que vive en Madrid, en el barrio de Chamberí, pues tiene una vida, entre comillas, con su trabajo, su mujer, tal. Tiene ilusiones, se entrecorta pero un poquito, la vida pues Perdona, Luis. Sí. Que se entrecorta un poquito y se pixela la imagen, no sé por qué será, no lo sé, no, yo no soy técnico, no tengo ni idea. Pero ahora, por ejemplo, se ha quedado la imagen parada. Y es una lástima porque estás hablando del primer libro y sería interesante que... Ahora se ha quedado parado. A ver, ¿ahora? Ahora, Luis. Vale. No pasa nada, bueno, estas son cosas del directo, pero vamos, que después en YouTube queda de puta madre porque después se corta y aquí como si no hubiera pasado nada. Bueno, perdona, continúa que Internet nos ha interrumpido. Sí, por lo menos hemos quedado. ¿Hasta dónde has escuchado? Pues estabas empezando a comentar lo que le pasaba a la protagonista de tus primeras novelas. Vale, bien. Pues como os iba comentando, en la primera novela, en la promesa de Ruth, el protagonista, yo quería y de hecho le sucede, ¿no? Ponerle en ese punto negro en el cual varias veces en nuestra vida vamos a llegar, en el que no vemos salida, en el que tenemos bajo el suelo, y en el que por mucho que haya alguien tirando de nosotros, no terminamos de coger esa mano. Entonces, bueno, pues la vida le golpea una vez, 2, 3, 4, y cuando ya no hay salida, llega al punto ya de que ya prácticamente el suicidio llega a ese punto, aparece lo que yo llamo una gota de luz. Que nos aparezca a todo el mundo es algo a lo cual cogerse para seguir luchando. Me encanta ese concepto, perdona que te interrumpa, pero una gota de luz me ha encantado. Me quedo con esa frase, me gusta mucho. Es una gota de luz, al final es... Bueno, has dicho antes que yo me gustan mucho los cables, ¿no? Los cables, la luz, tiene algo que ver, ¿no? Siempre tiene relación. Entonces, pues... Lo que le aparece dentro de ese mundo lúgubre en el cual está metido es una carta de alguien muy cercano a él que tenía la ilusión de realizar un viaje hasta Cuba para decirle algo muy importante a una persona en directo. Y entonces él en ese momento dice, mira, aunque sea el último que haga en esta vida, por esta persona voy a hacer ese viaje. Entonces, digamos que viaja a La Habana sin ningún tipo de pretensión, ir a hacer eso y ya veremos a ver lo que pasa.
Y claro, justo cuando llega ahí en La Habana, ahí empieza el conflicto y es cuando lo confunden con un alto terrorista, ¿no? A partir de entonces hay un sub y baja emocional constante, ¿no? Tenemos una parte de gente muy mala y siempre hay alguien al cual te tira la mano, siendo un extraño, siendo alguien que tú dices, pero esta persona, entonces, en esos momentos en el que despiertas de ese letargo y dices, ostras, espérate que yo quería morir, pero algo está despertando en mí y es porque alguien está tirando sin querer. Entonces, comienza un viaje apasionante en lo que es esas tres cuartas partes últimas de novela, de mucha tensión y de mucho suspense. Entonces ahí se ve muy claro la evolución, está narrada en tercera persona, la evolución de ese personaje, el narrador se mete en su mente, es algo muy curioso que yo quería que sucediera. Tú estás viendo lo que está pensando en cada momento y bueno, la verdad es que es una novela con la cual el público empatiza mucho y no te quiero destripar más cosas. No, para nada. Está, como tú lo has comentado antes, está para descarga gratuita. Pueden entrar en la página web y suscribiéndose en la lista de correos se puede descargar. Así que quiero que todo el lector que esté interesado en mi obra pueda leer algo, ¿no? Entonces, esta obra ha sido la elegida para que todos tengan acceso y puedan, pues, ponerme a prueba, como digo yo, ¿no? Que es complicado que un lector... Y esto sí que es algo que no he visto en la biografía. ¿Están autopublicadas? Todas, sí. Todas, no. O sea, se podemos adquirirla a través de Amazon o, en este caso, como tú has dicho, las dos primeras a través de la suscripción en tu correo de tu web. Bueno, todas las obras están en Amazon. La segunda está gratuita para los suscriptores, bueno, la gente que tiene Prime Reading. Durante un tiempo está gratuito para ese tipo de lectores. Y luego, aparte, se puede conseguir bajo demanda en las páginas web del Corte Inglés, de Casa del Libro y de FNAC. Suena curioso para un autopublicado que se puedan adquirir ahí. Lo que pasa es que, bueno, pertenezco también a una asociación de aquí de la provincia de Alicante que, a través de mucha lucha que ha habido, pues se nos abrió la puerta de una distribuidora y gracias a ello, pues bueno, pues tenemos acceso a ir de vez en cuando a hacer alguna firma a estos lugares y bueno, nuestras obras están disponibles, se pueden pedir por internet en estos lugares. ¿Ha llegado a ser te has puesto delante del público para hacer una presentación en alguna ocasión o solo han sido firmas? No, he hecho presentaciones. Fíjate que la primera presentación que hice, que fue con el primer libro que hemos hablado, yo soy una persona que me da mucha vergüenza hablar delante de la gente, es verdad, ¿no? Y dentro de ese proceso de transformación tengo que afrontar mis miedos. Entonces, uno de mis miedos que era hablar en público, o por ejemplo, esta entrevista que me estamos haciendo hace unos años habría sido prácticamente imposible, ¿no? Una de las terapias que utilicé para superar estas cosas o para enfrentarme a ellas fue precisamente eso. Me da vergüenza, voy a hacerlo y voy a ponerme delante de ello. Entonces, hice una presentación de la primera novela delante de toda esa gente para desnudarme del todo y ver que realmente quién era yo. Acorde a lo que hemos hablado antes del crecimiento personal. Luego, la primera novela sí que hice dos presentaciones, una aquí en Alicante, otra en Asturias, y luego ya el resto de novelas ya nos ha cogido la pandemia y hice una presentación online de la llama del poder este mes de junio, y de momento así presentaciones presenciales están aparcadas. Evidentemente, al ser 3 libros publicados de esta temática, la pregunta sale sola, es saber si están relacionadas unas con la otra o son historias conclusivas cada una de ellas. La primera es autoconclusiva, la segunda también, o sea, La voz de las cenizas era autoconclusiva. Lo que pasa es que le vi tanto potencial a los personajes tal como quedó la historia que justo en el final, antes de publicarla, escribí un epílogo poniendo esos personajes como que unos años después en qué situación estaban. Pero le vi el potencial para escribir, digamos, una continuación. Y entonces La llama del poder, que es la última novela, digamos que es la secuela natural de la segunda. Digamos que sí que el segundo y el tercer libro tienen relación. Se puede leer independientemente, pero es conveniente leer el segundo antes que el tercero. Sí. Bueno, háblanos un poquito de esa segunda también. La segunda, a mí me pasa algo particular, no sé si a ti también como escritor.
Yo me ahogo en los textos cortos, en los relatos. ¿Tú qué tal te llevas con ello? Me pasa más o menos igual. Es que soy de tirada larga, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, Yo, por ejemplo, mira, relatos no lo llevo mal, ¿vale? Pero claro, si me ponen estrictamente X palabras o tal y cual, empiezo a sudar la gota gorda. Lo que sí llevo horrorosamente mal son los micro relatos de concurso y cosas de estas. No, esto alguna vez he probado y tal por la experiencia y digo, mira, es que no he contado nada. Hombre, es cierto que hay muchos micro relatos que he leído que son descomunales, que en apenas 2 o 3 frases te han contado algo y te han dejado loco, ¿no? Pero yo eso sí que lo veo más complicado, fíjate. sí. Yo admiro a esa gente que tiene la capacidad de sintetizar tanto, ¿no? Yo, por Exacto. ejemplo, en textos cortos yo me ahogo, necesito campo, necesito campo. Entonces, pues, dentro de este viaje de marcar retos, hubo un momento en el que hay un escritor que es formador también, no sé si te sonará, Teo Palacios, que bueno, tiene canal de YouTube, tiene una academia, y yo lo sigo desde hace mucho tiempo, y un día puso un concurso, era un concurso de escribir un relato, y el ganador, que no sé si había un ganador o dos, se llevaba gratuitamente una mentoría con él de 6 meses. Una cosa muy, muy guapa, muy guapa. La verdad es que si hay escritores que estén viendo el vídeo, si podéis seguir a Teo Palacios, es una divinidad. Todo el mundo va a aprender de él. Entonces, planteó un relato de 1500 palabras, creo que era relacionado con el misterio, y yo lo vi y dije, uff, 1500 palabras. Sí, con 1500 palabras no termino yo de arrancar, por decirlo así, ¿no? Porque es cierto, bueno, no sé, mis capítulos normalmente de las novelas son cortos, en torno a 1500 palabras, 2000, pero bueno, estaba por la noche durmiendo y no sé, apareció dentro de mí, nació de estas cosas que, bueno, que tú lo sabes muy bien, los escritores sabemos, que estamos con la parabólica hasta en marcha, sin querer. Mira que yo he estudiado mindfulness, estar con la mente en el presente y todo esto, pero da igual. Cuando te vuelves escritor está en modo Cuando on te metes en continuo, este ¿no? mundo, eso ya se acabó, es imposible. Pues estaba por la noche y no sé, me vino a la mente una historia, una casa encantada, un niño pequeño que quiere entrar por aquí, por allá, y dije, ostras, qué narices. Y me levanté a la 1:30 de la mañana y me puse a escribir el relato. 2 horas y media después había terminado mi relato y bueno, lo presenté. Y bueno, y la gente ganaba, la gente que más me gustas tenía. Y bueno, tú ya sabes lo que pasa en los grupos, ¿no? Que bueno, empezaron las cosas, que si uno se había hecho no sé cuántas cuentas, bueno, en fin, aparte de ese rollo, la gente que lo leyó, pues bueno, le gustó y tal. Y es como esa semilla que se quedó metida en mí, que dije, esto, me cachis, tiene potencial, potencial, y empecé así, bum, 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 y dijo, esto lo tengo que convertir en novela. Entonces, esa pequeña historia, digamos que es el nudo principal de lo que es La voz de las cenizas. La voz de las cenizas es un thriller, me fui a ambientarlo a Estados Unidos, a Carolina del Norte, y nos encontramos con un detective de poca monta, que el hombre no da para más, y se dedica a cubrir pequeños casos, pues lo que se dedica va con la cámara de fotos a pillar a maridos... bueno, a maridos que le ponen los cuernos a las mujeres, por decir así, Infieles, infieles. infieles, y no me salía. Entonces, de repente está ahí en la oficina y le aparece, le llama por teléfono un buen cliente y le dice, mira, va a aparecer una persona que te va a ofrecer un caso, que es el caso de tu vida, vas a dar el salto a partir de entonces, bueno, ya sabes tú, los americanos que persiguen el sueño americano, que se tropiezan 20 veces hasta que al final triunfan, pues dice, pues venga, vale. Y aparece una persona súper extraña, un hombre muy extraño, y le ofrece un caso aparentemente muy sencillo a cambio pues de una suculenta cantidad de dinero. Bueno, pues lo acepta sin decir nada, mira que le cae mal la persona, ¿no? Entonces lo que hace es que tiene que investigar sobre un suceso que sucedió 40 años atrás en una casa, que entraron una serie de personas por una serie de circunstancias, bueno, desaparecieron, en fin, ese es, digamos, el nudo que viene después. Entonces, este muchacho, este inspector, cuando se da cuenta está metido en un berenjenal que no es nada de lo que parecía. Entonces, es una novela, es un thriller de intriga, está contado en primera persona, o sea, cada paso que doy intento, no sé, probar cosas distintas, y está contado en primera persona, le da mucha fuerza, mucho carácter, porque estás en todo momento bajo la piel del protagonista. Y
Y bueno, la verdad es que esta novela está funcionando muy bien. La novela que, fíjate que después de publicar la última, que es La llama de poder, es la que sigo, digamos, como promocionando o hablando de ella, porque esta, los lectores que leen esta normalmente luego van a leer la siguiente, que es la de La llama del poder. Y nada, como te comentaba, termina esta novela, terminan los personajes y tiene la potencia suficiente para contar una historia unos años después. Y entonces, en esta ocasión nos vamos a Chicago, nos vamos a un teatro que está en horas bajas, que una familia normal, humilde entre comillas, lo coge y empieza a triunfar. Dan en el clavo, Óscar. Dan en el clavo con una obra que, bueno, pues empieza, pues se venden los pases de muchas semanas, se habla de ella, y entonces, cuando llega la fama y todo funciona bien, y en una ciudad como aquella, pues hay mafias, hay una serie de circunstancias que pues empiezan a alterar la vida de estos protagonistas, ¿no? Y paralelamente también el poder, ciertas personas se aprovechan de esa circunstancia pues para abusar de mujeres y hacer ciertos actos delictivos. Todo confluye en un momento, ambas historias, y cuando confluye y explota, a partir de ahí tenemos un thriller, pam, 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 conflicto, rápido, pasa hojas. Que yo mismo, que es una de las cosas que me encantan, es que lo estás escribiendo, lo estás viviendo, te estás emocionando, y con esta novela sobre todo me divertí mucho. Y es parte, bueno, no sé si a ti te ocurrirá, con lo de Mapa y Brújula. Yo me río siempre con esas preguntas, porque yo escribo y quiero sorprenderme al mismo tiempo, entonces es mucho más brújula que Mapa. Sí, precisamente en la entrevista anterior con Gemma me contaba que ella en novelas que había escrito que no sabía lo que iba a pasar porque no la tenía planeada e iba descubriéndola conforme la iba escribiendo. Que yo creo que, sinceramente, yo me muevo mejor ahí que teniéndolo todo planificado. A lo mejor puedes tener un pequeño esquema general, pero siempre me gusta más hacerlo así porque, digamos que disfrutas igual que la persona que después lo vaya a leer, porque también estás descubriendo la historia. Si lo tienes todo muy marcado, muy masticado, muy planificado, no lo disfrutas igual. Quería preguntarte que ¿en dónde te mueves mejor? ¿En la primera o en la tercera persona? ¿O te es indiferente? La primera persona es muy compleja. Y para mí, a mi modo de ver, para mí, todo el rato se escucha el mí, se escucha el me. Yo soy muy tiquismiquis en ese sentido, la repetición de las palabras. Entonces es complicado, ¿no? Pero bueno, al final me da igual. Ahora estoy escribiendo en tercera persona la última novela. La novela que voy a publicar ahora este año que viene también está en tercera persona, y lo que estoy escribiendo ahora está todo en tercera persona y en pasado. Digamos que voy un poquito... Bueno, me siento cómodo en ello, y es que también las historias lo piden, porque yo creo que hay que adaptarse también a lo que piden. En la primera novela estaba escrita en primera persona. Fíjate, es una novela, que la locura que hice yo para ser una primera novela, me fui a 130.000 palabras, 400 páginas, una locura muy grande, ¿no? Pues luego la cambié toda a tercera persona. No, estaba en presente y la cambié toda a pasado. De estas locuras que te hacen, pues, tiene otro mes y medio reescribiendo. Es muy importante. Y esta novela que voy a publicar, la próxima, ha estado parada 2 años por culpa del narrador. Precisamente. Son cosas técnicas, ¿sí? Que según he leído en tu página, se llama El Testimonio, tiene título ya. Exacto. ¿Los títulos te cuestan mucho, los títulos? Y la sinopsis. Bueno, A ver, los títulos... me pasa a mí más en ese sentido lo que acabas de decir. La sinopsis siempre me cuesta más porque quiero y no quiero contar, y entonces no sé cómo abarcarla. Pero los títulos sí que es verdad que hasta ahora, menos la primera, que es la que me costó más, no he tenido problema, la verdad. Yo he tenido problemas en todas las novelas, salvo en la del Testimonio, que en cuanto comencé, esa sí que sabía cómo iba a terminar, y bueno, llevaba ese título desde un principio. También porque, bueno, cuando tú eliges un título tienes que indagar, buscar, ver que no hayan novelas que se titulen igual. Luego ahora ya también miras un poquito a nivel de posicionamiento, de marketing, porque como haya algo que tenga el mismo nombre que tú, pues posicionarlo es muy complicado. Y entonces tuve problemas con todas, menos con la última. O sea, digamos que yo he tenido el mayor problema con lo que es lo que le llega, el primer flechazo que le llega al lector, que es el título, la portada y la sinopsis. Eso es con lo que más problemas, porque quieres encontrar algo que te guste,
que llame la atención y bueno, que sea eficaz, ¿no? Entonces, ahí, fíjate que novelas de 100.000 palabras y ni te inmutas en nada, pero luego sintetizar, lo hemos hablado antes, sintetizar, Claro. ¿eh? Qué complejo que es. El hecho de ser autopublicado, te has hecho un Juan Palomo, o sea, tú has utilizado a gente para que te la corrija, para que te dé ideas sobre portada, o ha sido todo tú. Claro. Mira, la evolución también, ¿no? Por si nos están viendo, nos van a ver autores pues, que se quieran lanzar. Yo al principio, claro, yo en el primer libro me encontré desnudo totalmente. Digo, bueno, yo quiero publicar un libro, pero ¿cómo se hace? Y yo miraba que empiezas a seguir gente, grupos de Facebook, para aquí, para allá. Tú te lo puedes hacer tú solo y dije, uff, yo necesito que alguien me lleve de la mano. Entonces yo contraté con una de estas editoriales que pues que digamos que tú le das el manuscrito y ellos pues se encargan de maquetarlo y de publicarlo. Al final lo que te hacen es que te mandan un fichero para tú publicarlo en Amazon y los ejemplares que tú hayas contratado, ¿no? Ahí me di cuenta que al final tuve yo que hacer todo, aún estando con ellos. ¿Por qué? Porque, claro, toma, ahí tienes un banco de imágenes, elige la imagen que quieras. Al final, ¿qué hice? Venga. Y le di ya la portada hecha, ellos tuvieron que cogerla y ponerla y ya está. Luego, corrección, no hicieron nada de corrección, tuve yo que buscarme la vida, que en aquel momento, claro, yo pensaba que medio todo valía, ¿no? Ahora, claro, te pones a mirar el texto y empiezas a hacer así, el ojo de vez en cuando te hace. Pero bueno, ese tipo de libros lo importante es lo que cuentas, ¿vale? Más que repitas mucho los adverbios y ese tipo de cosas que... Bueno, Hombre, es lógico, cuando escribes por primera vez un libro, jamás has escrito un ficción y por mucho que hayas leído, evidentemente los fallos van a estar ahí y se comprenden. Y sobre todo, más en una persona que sea autopublicada, es lo que decías tú antes. Cuando ahora cualquier persona que nos esté escuchando o que nos vea ahora en directo o en diferido y vaya a enfrentarse a este mundo de, como dices tú, al desnudo de publicar tu primera novela, es una odisea porque no sabes, date cuenta que empiezas de cero, no conoces a nadie relacionado con ese mundo. Yo llevo, digamos, en este mundillo, entre comillas, desde el 2013 y de entonces a aquí he conocido a muchísima gente y quieras o no, adquieres experiencia a través de ellos. Te ayuda esto mucho, pero al principio, ya te digo, en mi caso, yo fue presentar la novela al día siguiente en un concurso que gané con la Casa del Libro, que todavía ni me lo creo. Ya te digo que siempre cuento esa anécdota que fue mi hija la que me dijo, papá, ¿qué has ganado? Y yo cuando dijeron mi nombre no sabía ni que estaban hablando de mí, ¿sabes? Entonces, claro, digamos que entre comillas yo ahí tuve un pelín de suerte y empecé a encontrar, a descubrir el mundo de la literatura y todo lo que hay alrededor a la hora de publicar un libro, pero claro, tú imagínate, pues como decimos, una persona que directamente va a ir a autopublicarse, que no va a resguardarse, entre comillas, alrededor de una editorial que quieras o no, pues como han dicho muchos de los autores que han pasado por aquí, han terminado descartándolo porque finalmente casi toda la promoción la tienen que hacer ellos porque, por desgracia, somos gente desconocida y no se nos da las mismas oportunidades que a gente ya consagrada o gente que han tenido suerte a través de redes o de esos famosos live, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que si yo hoy día, también es verdad que es muy diferente, ¿eh? Porque vamos a entrar ya en 2022 y en el 2013 no tenías la misma facilidad para autopublicarte tú solo como se puede hacer ahora en Amazon, que quieras o no, tienes YouTube para hacer un tutorial para dar los pasos de autopublicarte en Amazon y es mucho más fácil. Por aquel entonces era una odisea y lo primero que tenías que hacer era enviar manuscritos y que tuvieras la suerte de que alguien te publicara. ¿Tú llegaste a plantearte en algún momento o has enviado tus manuscritos a alguna editorial o tú directamente dijiste no, yo me quiero autopublicar? No, yo me di cuenta, bueno, después de publicar este primer libro, me di cuenta de que yo al final me encontré con una serie de ejemplares aquí en mi casa y dijo, vale, ¿y ahora qué hago, no? Claro, entonces dices, vale, esto yo quiero que llegue al lector, ¿de qué manera? Entonces empiezas a moverte y dices, ostras, que esto es para llegar, está complicado, ¿no? Entonces me di cuenta de que el sistema tradicional pues es muy complicado, entonces ya empecé
Entonces, tema online, página web, redes sociales, todo este tipo de cosas. Lo que sí que me di cuenta en ese primer libro es que yo iba a publicar muchos más libros. Eso fue una cosa que tuve clarísima. Entonces dije, vale, si yo voy a publicar más libros, yo no puedo gastarme este dineral en este producto, cómo queda y de la manera que a mí me lo dan. Entonces, como aprendí mucho, ellos me enseñaron a crear el libro, porque ya te digo que al final era yo el que tenía que revisar faltas, revisar ciertas cosas y luego venderlo, por decirlo así, ¿no? O sea, el marketing para poder llegar. En los 2 siguientes ensayos ya sí que contraté la maquetación. Pero lo mismo, al final dices, bueno, es que esto hay que ponerse, ¿por qué? Porque yo no puedo dedicar un presupuesto X para ciertas cosas que además a mí me gusta hacerlas, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que sí que las hago yo. Lo que sí que su contrato es la corrección. La corrección, aparte de tener los lectores beta, que bueno, gente que la verdad es que tengo suerte de estar, yo estoy rodeado de muchos maestros y además de gente lectora, y la verdad es que ellos me ayudan muchísimo, pero luego sí que pasa por corrector, por 2 razones. Una es para sacarle brillo a la novela, ¿vale? Y no cometer ciertas cosas que, bueno, que los lectores, digamos, avanzados, ¿vale? Porque hay mucho lector que, bueno, que le da igual y que te pasa ciertas cosas, ¿no? Te pasa una coma, te pasa una falta, te pasa tal, pero sobre todo para que los lectores un poquito avanzados pues no estén todo el rato chirriando y abandonen tu lectura antes de hora, ¿no? Eso es una parte, pero la segunda parte es, dentro de este crecimiento como persona y como autor, el que yo quiero aprender. Yo quiero aprender de mis errores, quiero mejorar, quiero aprender a escribir, y aparte de que hagas cursos de escritura o sigas a gente en los cuales pues, siempre sacas algún tipo de conocimiento, una corrección profesional de alguien que realmente sea profesional, o sea, es como yo digo que es un máster personalizado. Te estoy enseñando a pulir tus textos, pero al mismo tiempo te estoy diciendo y señalando ese tipo de cositas en las cuales tú particularmente efectivamente. Pecas, ¿no? Pues mira, repites esto, date cuenta de las acotaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que es la corrección sí que la subcontrato. Y bueno, el tema de portadas también cuento con amiguete diseñador y bueno, y de momento pues bueno, las hemos estado haciendo así un poquito tema casero también, pero bueno, que de momento están resultando. Claro, date cuenta del presupuesto. Si tú necesitas subcontratar todo para una novela, te estás yendo a bastante dinero. Entonces, claro, si es tu primera o tu única novela, pues te da igual, ¿no? Porque al final lo que quiero es que esto vea la luz. Pero cuando vas a publicar más, pues tienes que mirar el bolsillo. El tema de que decías antes de lo de la corrección es algo que no es que quiera ahondar mucho, pero sí que quiero puntualizar algo, y es lo que dices tú, ¿no? Es el hecho de que cuando alguien externo a tu familia, a tu entorno, coge ese texto y lo machaca, entre comillas, y lo pule, como dices tú, y le saca todos esos defectos y todas esas cosas, es cuando te das cuenta de todo lo que te queda por aprender durante toda tu vida, en realidad. Pero eso, aparte de ser una cura de humildad para mucha gente, que en mi caso me sobra humildad en ese sentido, yo lo disfruto una barbaridad. A mí me encanta que me venga un texto y cuanto más tachado, mejor en ese sentido, porque digo, vale, tengo que seguir mejorando, porque sí, el tema de aprender es algo que siempre me ha apasionado en ese sentido, sobre todo en este género de la literatura. Y claro, cuando vas viendo fallos, o incluso, claro, tú vas leyendo, cuando tú lees libros, algún fallito ves o alguna cosa ves en algunos libros, y cuando los ves los tuyos mismos te da rabia, pero no por el hecho de decir, mierda, joder, veo lo de los de... Claro, veo las cosas de los demás y no lo veo en mí, es para darme de hostia. Pero sí que es verdad que aprendes una barbaridad. Y yo en ese sentido, por ejemplo, ya te digo, como te dije, me lo corrigió la Casa del Libro. O sea, esa primera me abrió un mundo increíble de posibilidades de lo que te digo, ¿no? De aprender. Y la verdad es que hoy en día es muy necesario porque, por desgracia, hay editoriales, que se le llaman editoriales, que para mí son imprentas, que se dedican simplemente a publicar libros y les da exactamente igual y no los corrigen, y los libros. Y yo creo que si te quieres poner la etiqueta de editorial, primero tienes que ser consecuente con esa etiqueta y no puedes publicar libros sin que haya una corrección de por medio, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es manchando tu marca, ¿no?
y hay mucha gente que eso le da igual. No voy a nombrar a ninguna editorial que las conozco y hay a patadas que se mueven en ese mundo, que lo único que quieren es publicar, publicar y están amasando una fortuna. Pero bueno, hoy en día hay gente que no le da importancia a eso, le da más importancia a la historia, que para mí en ese sentido, como decíamos antes, en un escritor novel, pues bueno, le puedes, entre comillas, perdonar porque se está autopublicando y se lo está haciendo del todo, pero cuando hay un sello editorial detrás, para mí es un grave error. Esa persona en sí no debería permitir que eso pasara. Me refiero al mismo Sí. escritor. Y la verdad es que, Estás pagando por ello, sí. claro, y encima estás pagando por ello. El caso es que son procesos en los que uno disfruta mucho. Por eso venía toda esta chapa, para que tú me dijeras cuál es el proceso de lo que es escribir un libro que tú más disfrutas y cuál el que más odias. Mira, yo digo que dentro de escribir el libro, si tenemos que poner un porcentaje de tiempo que dedicas a cada cosa, yo dedicaría un 10% de todo el proceso a lo que es documentación y preparación de tramas. Y luego un 30% a la fase de escritura, porque escribir al final digamos que no es mucho. Bueno, es programarte y venga, y vomitas todo, pero luego lo que es la reescritura, la corrección y todo eso es el 60% o... Entonces, como no te programes a disfrutar del proceso, estás perdido, porque al final abandonas. Y es muy, muy, muy importante esas revisiones. Claro, ostras, es que en las revisiones, a otros compañeros en las revisiones lo que hacen es que añaden. Yo normalmente quito. Además, me he acostumbrado, que me costó mucho al principio, el poner tijeretazo. Redundancias. A mí me cuesta, ¿eh? A mí me cuesta mucho. De hecho, mira, ¿no? perdona que te interrumpa. Hablamos el otro día con Gema de ese libro que tenemos ella y yo en un altar de Stephen King, de Mientras escribo, que es un catálogo increíble. Una de las cosas que dice él es que intentes retocar lo menos posible la historia. De hecho, si te ves que estás inmerso en muchos retoques, coge el texto y guárdalo en un cajón. Déjalo reposar y no vuelvas a tocarlo. Porque al final terminas cambiando la esencia inicial del libro. Yo en eso sí estoy muy de acuerdo. Lo que pasa que sí que es verdad que hay muchos libros que tú lees por ahí que, como se le suele poner la etiqueta de tienen mucha paja, también es verdad que hay mucho relleno. Claro. Pero sí que es verdad que en ese sentido yo, por ejemplo, en mi caso particular, me cuesta mucho dar el tijeretas. Tú decías que no, que a ti ahora ya hoy en día no tienes ningún tipo de problema. No. Además, trato de sintetizar, porque si en una frase... ¿Para qué quiero alargar una frase? ¿Qué pasa a decir lo mismo con 4 palabras? Además, Claro. Va a quedar mejor, va a quedar más limpio. Me gusta mucho que la gente... Una de las cosas que le pido a los lectores cero es que me subrayen o me digan las frases en las cuales tienen que echar para atrás. A mí no me gusta echar para atrás en una frase cuando estoy leyendo, ¿no? Quiero que sea ágil de leer, ¿no? Y una herramienta que utilizo mucho, que cada vez lo utilizan más compañeros, es el escuchar tu propio texto, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy en la cocina, estoy cocinando y estoy escuchando lo que yo he escrito, ¿no? Yo me pongo el texto que he escrito y hay una voz que me lo va leyendo. Y hay veces que te lo está leyendo, estás escuchando y dices, pero vaya parrafada que acabo de poner sin un punto. Si a la chica, mira que la chica es electrónica y le está faltando el aire, y mira que es electrónica la que habla, ¿no? Pues imagínate que tú estás leyendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, esas palabras que te faltan una letra, una R, una D, se nota, ¿no? Entonces, yo estoy escribiendo, pero al mismo tiempo estoy corrigiendo. O sea, es un vivir constante cuando estás con el tema de la escritura. Siempre buscando el detallito para mejorar, para que quede mejor, para que tú mismo... O sea, yo soy exigente conmigo. Tú date cuenta de que estamos cobrando por un producto, Óscar. Antes estábamos hablando de corrección. Es que hay alguien que va a pagar dinero por algo que has publicado tú, que tiene que tener un mínimo de calidad, que luego también con el tema de la publicación se ha puesto muy accesible al mundo y ya no hay filtros, ¿vale? Pasa como con la música. O sea, yo he sido DJ de música electrónica muchos años y he hecho radio y todo, y antes el filtro eran las tiendas. El de la tienda de discos todos los lunes se escuchaba 300 novedades y pedía las 40 mejores, que es lo que en teoría deben de hacer las librerías ahora, ¿no?
Pero Claro. es que tú ahora entras en internet y todos los días salen 2, 3.000, 4.000 temas y eres tú el que tiene que hacer el filtro. Está muy bien, pero claro, hay mucha, entre comillas, morralla, ¿no? Entonces, cuando a algún lector le cae varios libros que no están cuidados en algunos aspectos, pues se mosquean. Y Yo me ahondando, mosqueo a veces. ahondando en el mundo del lector cero, que como he dicho antes, en ese catálogo de Stephen King, de ese libro, viene también consejos sobre ello, que él, por ejemplo, te dice que te rodees como máximo de 5 lectores cero, y cuanto más alejados estén de tu entorno familiar, evidentemente mejor, pero hombre, que tengan un mínimo de coherencia o de consistencia, de personas que, vamos, que han leído, no que solo se han leído la etiqueta del champú, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿qué cantidad de lectores cero tienes? ¿Son fijos? ¿Vas variando? Mira, de media son 5, ¿vale? Los que hay. En alguna ocasión entra alguno, en alguna ocasión sale otro. Me gusta, por ejemplo, a lo mejor quedo con alguien que veo que a lo mejor lee de otro género, es gran lector y le digo, oye, mira, el siguiente proyecto, ¿te importaría? Porque me gusta también saber, o sea, el punto de vista de otras personas que no sean solo lectores de este género. Entonces, intento cambiar. Ahora, por ejemplo, para esta última novela, la que voy a publicar, conté con un compañero escritor que, bueno, desgranó una serie de cosas que dije, algunas eran potentes. Y si puedo, y él puede, en el próximo proyecto no dudo en decirle si por favor quiere echarle un vistazo, sí. Toda aquella gente que aporta es bienvenida. Tampoco quiero yo saturar, ¿no? Porque te juntas al final con 7, 8 y ya empiezan a aparecer ahí ciertas cosas. Pero bueno, aún así no me importa, porque tú luego te quedas con lo que crees que es más positivo para tu historia. Pero sí siempre gente que si te tiene que decir, oye, mira, este personaje es canchino, no he empatizado nada con él, aquí te estás metiendo en un charco, porque date cuenta que las mujeres cuando lean esto es probable que de la manera que tú has dicho interpreten que, ¿vale? Que son cosas que yo a lo mejor no caigo, pero por ejemplo esta persona hizo cursos sobre una serie de cosas relacionadas con el feminismo y tal, y me lo dijo, dice, puede ser que este comentario le haga a una persona tirar, si lo puedes decir de otra manera, y digo, esta pues tienes toda la razón, porque a lo mejor lo malinterpreta, ¿no? Entonces, esos puntos de vista, esas cositas, yo por ejemplo las intento cuidar mucho. Si tengo a alguien que me lo advierte, pues bueno, es impagable, de verdad, que esas cosas, y disfruta. Y es que dice, es lo que decías tú, me dice una cosa que digo, pero si he pasado por encima de ella 20 veces. ¿Cómo es posible que le haya cambiado el nombre a un personaje? ¿Es verdad? Que era Marcos. Sí, totalmente. Sí, sí. Totalmente. Mira, Ackman-80 nos dice que yo soy lector cero. No sé si es un lector cero tuyo. Sí, es que Sí, Ángel, ¿no? Ángel Saludamos es desde lector aquí. cero. Es que es lector cero porque él no lee. Es que es muy cachondo. Ah, vale. Lector cero. La madre que lo parió. No, Es muy cachondo, Ángel. me Sí. la ha colado, me la ha colado. Me la ha colado Ángel, por todas las sí. cuadras. Tiene las novelas y, bueno, a ratos él lee el Marca, el As y tal, eso es lo que lee. Es muy bueno. Saludos, Ángel. Ahí se está riendo. Qué capullo, Ángel. Mira, lo que acabas de comentar de elegir los lectores cero viene también en relación con un comentario que pusiste tú, por ejemplo, en redes sociales esta semana respecto a los reseñadores, ¿vale? Ajá. Yo Sí, estoy que ha creado cola. Claro, sí, bueno, son temas que, bueno, que hay la gente con la piel muy fina, ¿no? Pero bueno, son temas que, bueno, que se pueden tratar abiertamente. Ya cuando se habla mucho, pues ya sabes que cansa, pero claro, yo con los reseñadores, a mí me pasó de que, vale, yo publico un libro y ahora ¿qué hago? Ostras, pues voy a intentar darle altavoz. Entonces, claro, pues dedicas un presupuesto pues a contactar con gente. Al final dices, pues mira, acabo de publicar esto, veo que tú hablas del género, ¿vale? Pero hay un momento en el ¿qué te pasa? Pues que te das cuenta de que hay mucha gente que quiere leer gratis a costa tuya. Claro, cuando ya en el primer libro no te das cuenta, pero ya cuando ya llevas varios, dices, pues bueno, al final ¿qué haces? Pues mira, voy a mandarlo a estas personas que sé, no que me hagan buena reseña, ¿no? Sino que
no que me hagan reseñas positivas, porque hay veces que te ponen de 5 estrellas, te ponen 3, te ponen 4. Hay alguna que a lo mejor te ha dicho, mira, resulta de que no he entrado al libro, no he conseguido entrar, dice, no voy a hacer reseña, dice, pero eso sí, más adelante lo voy a volver a retomar, porque no es mi momento. Todos sabemos que hay veces que coges un libro y no te entra por lo que sea y dices, vale, pero que es gente sincera y gente que cuando que yo después de que me pongan una reseña o hagan un artículo en un blog, yo les escribo, oye, si no te importa, ahora que lo tienes fresco, ¿me puedes decir qué punto, qué tal, para siempre buscando la mejora, ¿no? Y más de una persona personas que en teoría leen mucho. ¿Vale? Pues mira, has caído en este tópico, por ejemplo, si te dicen eso, dices, hostias, ¿vale? Son cositas, voy a estar alerta. Entonces ahora cuando escribo digo, ¿qué es lo que piensa la gente que va a pasar? Pues esto no. Una pregunta que me surge ahora, y esa en cuestión de que, digamos que empezase en el tema de los libros de autoayuda, por decirlo de alguna manera, te pasaste al misterio. ¿Tienes pensado cambiar de género o ya te has metido en este berenjenal y te mola mucho este tipo de formato como para meterte en otro tipo diferente? Ahora no, en un principio, además tengo proyectos para por lo menos un par de años. Ahora voy a meterme con una serie, con un thriller policíaco ambientado aquí en mi tierra, en Alicante. Voy a salir otra vez de la zona de confort y voy a elegir un personaje femenino, más joven que los demás, porque claro, es que cuando tú empiezas a escribir, ¿sobre qué escribes? Claro, al final mis personajes, date cuenta, personajes de 36 años y ambientadas en el 2012. ¿Por qué? Porque me siento muy cómodo hablando de esa época y con esa edad. Entonces ahora me voy aquí cerca, que es curioso porque yo me he ido a escribir fuera, o sea, en Cuba, en Estados Unidos. Ahora la próxima que voy a publicar es alrededor de Madrid, ya me acerco, pero lo que quiero escribir ahora es aquí en la zona que realmente conozco y va a ser una saga de novelas policíacas, ¿vale? Voy a intentar, en un principio van a ser 3-4 volúmenes. Entonces eso es un proyecto que me va a llevar más plazo. Pero no, de momento no tengo pensado cambiar de género. Hay algo que me gustaría y es si pudiera tener un libro, una novela para que pudieran leerlo alumnos del colegio, de cuarto, quinto y sexto. Me gustaría para poder ir a dar charlas, fíjate. Es algo que para fomentar un poquito la lectura y la escritura en los colegios. Te hago esta pregunta también con una pequeña trampa, porque como me dijiste hace unos días, tanto tú como yo tenemos niños pequeños y como escribimos, supongo que alguien a lo largo, alrededor de tu vida, te habrá hecho esa típica pregunta de ¿y no le has escrito un libro o una historia a tus hijos para que ellos la tengan y tal y cual? Entonces, claro, yo sí me he metido un poquito en lo que hablábamos antes, en relatos un poquito medianamente, bueno, no muy largos, son 10-15 páginas, de relatos infantiles, pero sí con algún toque un poquito más de adulto, ¿no? Pero sí que es verdad que en mi caso, por ejemplo, nunca me lo he planteado y sé, a lo mejor podría hacerlo, pero en un principio me cuesta mucho ponerme delante del ordenador y escribir una historia que vaya a ser exclusivamente para ellos. A ver, tengo 2 pequeños. El pequeño tiene 6 meses, la otra tiene 4 y ya la mayor tiene 18. O sea, el cambio entre ellos es bastante grande, ¿no? Pero sí que es verdad que me cuesta. ¿Tú en tu caso te la has llegado a plantear o lo ves complicado? Porque claro, como acabas de decirme que vas a estar en este género del misterio policíaco y novela negra, ¿te verías capacitado para coger y decirle, voy a escribir un cuento a mis hijos? Mira, sí, la respuesta es sí, ¿vale? Es proponérselo y hacerlo, ¿no? Yo en mi caso, mi mujer es maestra de infantil, de educación infantil. Ella da clase a niños de 3, 4, 5 años. Es una apasionada de los cuentos, ¿vale? Tiene 5 veces más cuentos que libros, tengo yo. Ella es la persona ideal para escribir un cuento, porque sabe lo que en el mercado, sabe cómo engatusar a los niños, cómo llevarse a su terreno, ¿no? Ella es la que yo le animo, digo, a ver si un día, pero bueno, lleva mucho lío, esa profesión es bastante sacrificada, tiene muy poquito tiempo y además gana. Pero a mí me pasa una cosa con las niñas, claro, yo tengo 2 niñas de 4 años, y yo por las noches
Mi mujer va y le cuenta un cuento, lo lee, ilustrado, se lo enseña, pero yo me niego a eso. Yo me los invento siempre. Venga, papá, un cuento, ¿no? Entonces, claro, si yo hubiera puesto hace 2 años en la grabadora del teléfono, cada vez que les cuento un cuento, hay algunos que dices, wow, me ha quedado chapó. Si sacas 10, 15, 20 cuentos de esos, tienes para hacer un libro, pero guapo, ¿no? Y entonces ahora me lo paso muy bien porque ¿queréis que el cuento de papá dé miedo o no? Y dicen, sí, un poco de miedo, venga, un poco de miedo. Entonces le metes un pelín de misterio y cuando empiezan a tener miedo digo, pero ya sabéis que los cuentos de papá siempre acaban bien, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, al final se arreglan. Pero es muy bonito, sí, es muy bonito a los niños. Lo que pasa, yo por ejemplo, yo he ido a cuentacuentos infantiles y es que es otro mundo, no tiene nada que ver con esto, como tienes que ver. Pero escribir literatura pensada para fomentar la lectura, eso, cuarto, en el colegio, de esto que tú puedas ir al colegio de tus hijos, por ejemplo, y puedas ir a dar una charla, decir, mira, yo escribo libros, aquí tenéis, mira, estos son mis libros, y un libro se escribe de esta manera. ¿A quién lee? ¿A quién le gustaría escribir? Hacer un pequeño tallercito, eso sí que me gustaría, para intentar lograr algo que conmigo no consiguieron, que fue coger, ponerte esa semillita de, digamos que el amor a la lectura, ¿no? Esto que te imponen una lectura, al final... Sí, era mi siguiente pregunta con respecto a lo que estabas hablando, ¿no? ¿Qué fórmula utilizarías tú en tu caso? Porque yo en la mía la tengo claro, ya como te he dicho antes, tengo una hija de 18 años que ella en principio no leía nada y yo no le obligué a nada hasta que ella encontró su género, su gusto y a partir de ahí arrancó y ya, bueno, sí tiene capacidad para poder leer otro tipo de cosas, ¿no? Y para ti la fórmula supongo que sería la misma, no como nos ha pasado a nosotros en nuestra juventud, que nos obligaban a leernos, por ejemplo, Las colmenas de Cela o libros de ese tipo que en realidad a esas edades a nosotros no nos decían nada. Yo creo que lo más fácil es encontrar, pues, a ver, al principio es muy fácil con unos niños pequeños, como tú dices, cuentos, fantasía y tal y tal. Cuando llega un momento en que el niño hace un cambio radical, ya tienes que buscar cuáles son sus gustos actuales y buscarle una literatura adecuada para ello. Yo comprendo que en una clase de tantos niños es muy complicado que a cada uno le asignen uno, pero sí es muy fácil que un profesor le diga, chicos, tenéis esta lista de libros. Elegid el que vosotros veis que se puede adecuar a vuestros gustos. Si no veis ninguno, decidme qué es lo que os gusta y yo como profesor os indico cuál podría gustaros. Claro. Yo creo que sería lo más lógico, ¿no? Sí, hay fórmulas. Yo lo importante es crear el hábito. Una vez creas el hábito, exacto, ya puedes luego acceder a otro tipo de lectura. Y claro, que te vean leyendo. Y que te vean leyendo. Yo creo que también es muy importante que desde pequeños los niños te vean leyendo. Claro. Digan, ¿qué hace papá? Claro, mi niña, y además hay veces que estoy en el ordenador escribiendo. ¿Me dejas escribir, papá? Claro que sí, ven y ponen su nombre, ponen cualquier cosa. Y nosotros siempre acompañados de cuentos. Vas a comer a un restaurante y ya van con su cuento. Y nosotros el tema de pantallas de momento no le hemos puesto nada. Y van con sus cuentos y les gustan los cuentos, entonces ya se están habituando. Hubo un detalle, cuando yo estudiaba el bachiller, había un profesor de lengua y literatura que el primer día nos dijo, dice, bueno, dentro de todo lo que vamos a hacer, vais a leer 3 libros este año. Y claro, y todos pusimos la cara. Joder, ¿qué nos pone? Y entonces nos dijo, dice, 2, os voy a pasar una lista de 8, como tú has dicho, dice, tenéis que elegir 2 lecturas, ¿vale? Pero aparte, elegir el libro que os dé la santísima gana, ¿vale? Entonces en aquel momento dije, hostia, me deja leer lo que yo quiera, fíjate. Entonces yo elegí, recuerdo en aquel momento una autobiografía de Carlos Sainz. En aquel momento me gustaban los coches de rally, miraba tal, me leí esa biografía y ese hábito ya me costó luego menos ponerme a leer El nombre de la rosa, ¿vale? Y luego el que vino después, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, acabamos de ver aquí a un gran amigo que es Ángel, que estoy intentando a ver si lo meto un poquito en la lectura. Digo, chico, cógete él es apasionado del fútbol, digo, cógete me da igual, un libro de Zidane, un libro de Messi, un libro... algo. Claro, es que ese es el tema, porque hoy en día tenemos los niños y los adultos tenemos muchísima más facilidad y más variedad de género a la hora de leer y de utilizar eso que tú dices, ¿no? Que alguien se habitúe a leer.
es cierto, hoy en día hay muchos géneros y, por ejemplo, en este caso, como dices tú, Ángel, que le gusta el fútbol, libros alrededor del fútbol hay millones, millones. Entonces, quieras o no, ahí a lo mejor empieza y dice, hostia, pues voy a probar otra cosa. A lo mejor, a lo mejor esa persona que le gusta el fútbol también le gustan las películas de misterio y dice, oye, pues, ¿quién me dice a mí que no puede estar bien leer un libro de misterio? Entonces ya crea ahí un hábito, ¿no? Y yo creo que, como dices tú, es algo muy sencillo. Es como, mira, lo puedes extrapolar exactamente al hecho de que a mí, por ejemplo, que soy un friki de los superhéroes y de ese estilo, yo no leo no he leído muchos cómics de superhéroes, pero me gustan mucho las películas. Pero claro, ya coge, por ejemplo, y dice a los niños, ay, pues le voy a comprar al niño un pijama del Capitán América. Ya se está introduciendo algo ahí en su mundo que poquito a poco él ya elegirá después si le gusta o no, ¿no? Pero digamos que es como esto, la lectura es igual. Como acabamos de decir hace un momento, que te vean leer, que digan, ¿qué es lo que hace papá? Ya, los niños llega un momento en su vida en que preguntan mucho, y si tú estás con un libro siempre, pues te dirán, papá, ¿y tú por qué lees mucho? Y papá, ¿tú por qué te gusta leer? ¿Y qué es lo que lees? Entonces ya poquito a poco lo vas fomentando. Claro, otra de las cosas que yo estaba pensando, porque precisamente, bueno, esta semana coincidí con el director del colegio de las nenas y me dijo, a ver si vienes y haces un taller y tal. Y yo estaba pensando, y le estoy dando vueltas, por eso te estaba comentando. Pero yo creo que antes de hacer un taller para los niños, lo haría para los padres. Amén. Amén. Para que vean lo bueno que tiene eso, ¿vale? Uh-huh. Una de las cosas que, claro, yo te he dicho de que empiecen a leer, por ejemplo, Belén Esteban, el libro de Belén Esteban es el más vendido. Vale, yo puedo estar en contra tal, pero vale, mientras lo lean, por lo menos están leyendo algo. Vale, ya están leyendo algo la gente que le interesa y están ensayando la atención, esa atención plena. Luego, eso puede dar pie a que pueda leer un libro de misterio, un libro de romántica o lo que sea, pero a esa persona no le puedes dar un libro de misterio o de romántica, aunque sea tu tía, porque no te lo va a terminar de leer, que es lo que, por ejemplo, le pasa a amigos como Ángel, que pone a leer y hay un momento en el que ya se pierden. ¿Por qué? Porque la falta de costumbre, esa atención no la tienen. Claro. Entonces, yo empezaría con los padres que encontraran qué lectura es la apropiada para ellos. A mí me pasó con la primera novela, que gracias a esa novela hay mucha gente que se ha aficionado a leer, que eso es otra de las satisfacciones. Además, totalmente. Yo tengo amigas que habían dejado por culpa de haber tenido hijos, haber dejado la lectura, y que me digan que han leído por culpa mía, han vuelto a leer, eso no está pagado. Eso no está pagado. No quiero famoseo ninguno. O sea, eso es decir, mira, todas las horas que yo he invertido en esta historia y todo el sueño que me he quitado del medio, merece la pena simplemente por ese comentario, como tú dices. Sí. Yo les puse además la letra grande, que es lo que dice mucha gente. Oye, ¿tiene la letra grande? Pues cuando he ido, por ejemplo, a estar en firmas en cualquier sitio, que suele venir gente ya de edad, digo, y tiene la letra grande, y dice, ¡oh! Hasta esto sí que me lo leo. Es de agradecer también. ¿Tú te pones una cota de extensión en la historia? Dice, no voy a pasar de tantas páginas porque me parece que va a ser demasiado. O simplemente la historia va surgiendo y hasta donde llegue. Claro. Tú vas viendo desde un principio, no, ya a mitad de novela vas viendo la extensión que va a tener, porque ya calculas un poquito la trama. Y yo en la última novela me fui a 120.000 palabras, no quería haberme ido tanto, se fue 426 páginas, porque la historia lo requería. O sea, el final había que no estirarlo, sino que demandaba el llegar hasta ese punto y había que pasar por una serie de escenas y lo estiré. ¿Qué pasa? Que tienes al mismo precio, que es lo que hablamos, una novela que te ha llevado tropecientas horas más que otras, ¿vale? Entonces, a nivel de marketing y de todo, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero claro, yo no lo hago pensando en eso. La historia requería eso, pues la alargamos para allá. Esta última, la que voy a publicar ahora este año que viene, es la más corta de todas, 67.000 o 70.000, pero es que no quiero estirarla más, porque si la estiro más ya es baja que vas poniendo. Y por ejemplo, una de las cosas que le está pasando mucho a los autores, que estamos viendo que nos interesa que las novelas sean largas por el tema del Kindle Unlimited, ¿vale? De las páginas leídas y tal, pero es que no, yo quiero que la historia termine, que el lector se quede a gusto, que diga, joder, qué bien, y ya está. Y si alguna novela tiene que ser más corta, pues lo será.
Ya está. En tu caso, porque yo te lo digo en el mío personal, eres muy obsesivo, porque yo soy muy obsesivo, con dejar ese típico, ¿cómo se llama? Ay, ahora no me sale el concepto. Me refiero eso, huecos de guión. O sea, esas cosas que dices tú, aquí me falta que, no sé, este personaje le ha faltado explicarme tal cosa porque agujeros de guión, que se le llama, perdón, no huecos. ¿Eres obsesivo con este tema? ¿Repasas mucho la historia para ver si te has quedado algo por el camino? Claro. Hay varias lecturas. Claro, yo, por ejemplo, hay lecturas en las que solamente leo el personaje principal, sobre todo. Leo el personaje principal desde un principio, solamente sus diálogos, ¿vale? Porque se habla de una manera y tienes que darle ese tipo. Bueno, si suelta tacos, tiene que estar soltando tacos. Todo, Sí, claro, tiene que ser ¿no? coherente con la personalidad del personaje durante todo el tiempo, claro. Pero sí, hay veces que hay alguna escena que dices, eso por ejemplo me ayuda mucho en los lectores cero. Mira, aquí la has cortado muy pronto. Me gustaría saber ahí qué ha pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, bueno, dices, si son 2 párrafos solo, pero esos 2 párrafos le van a poner la guindilla a esa escena o a ese momento, o por lo menos para mí, o por ejemplo, hay algunas escenas subidas de tono, ¿vale? Que yo, por ejemplo, yo te he dicho que yo soy una persona muy introvertida, entonces a mí me ha costado mucho el soltarme y el decir tacos y el hablar de sexo en las novelas, que tienen a veces tienen también sus escenas y tal, y las pongo muy comedidas. Pero hay gente que me dice, no, sí, a mí me gusta eso, y hay otros que dicen, bueno, pues no tanto. Entonces, lo mismo, intentas, para eso te sirven esos lectores, para luego tú al final hacer lo que te da la gana, ¿no? Pero sí, se revisa todo. Yo por lo menos, yo soy muy meticuloso con esas cosas. Y ya para ir terminando, otra pregunta que te quería hacer, ¿qué fase de un libro disfrutas más? ¿El principio, el nudo o el final? Escribiendo. Sí. Yo es que los principios suelen ir muy rápido. O sea, yo cuando... Claro, yo te he dicho que hay una fase de planificación. Entonces la planificación lo que hace es sobre todo el primer 20% de la novela, digamos que yo ya lo tengo estructurado. El primer capítulo va a ir de esto, de tal, tengo una escaleta, entonces ya sabes por dónde va. Entonces eso digamos que mola mucho porque te vacías, porque tienes todo aquí y dices, ¡bum! Ahí voy. Si te tiras un mes echándole horas todos los días y lo vacías y dices, ¡guau! Y luego cuando lo relees dices, esto ya es una historia, ya empieza, ¿no? Es ese arranque, ¿no? Que donde arrancas y suena bien y dices, ¡ah! Bien, ¿no? Ese momento es muy bonito, ¿no? Y luego, cuando más disfruto, aunque a muchos escritores no les pasa, es el momento, los que escribimos thriller lo sabemos, hay un momento en el que es que hay un punto clave que es el 70% de la novela, en el cual tienes muchos frentes abiertos, muchas cosas que has ido soltando, y están todas ahí, las tienes que engranar. Tienes que ver cómo las engranas, ¿no? Sí. Que para mucha gente es muy complicado y para mí es muy sencillo, ¿vale? Y todo tiene que ver también por la profesión. Es que es curioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me pones un cuadro eléctrico lleno de cables por todos los sitios y yo soy feliz, yo te los llevo al sitio, ¿vale? Entonces es un símil. Yo tengo todas esas ideas y digo, a ver cómo las caso. Entonces mi cerebro está él solo, está ahí como programando. Me gusta mucho cuando ya lo defines y dices, ostras, que han casado. Es como, oh, esto empieza a fluir, ¿no? Esos 2 momentos son muy chulos. El final es lo que menos me gusta. Me gustaría poder estirar un poquito el final sin a ver, no sé cómo decirte. Yo hay un momento en el que termina y termina, ¿vale? Pero termina un poco seco a veces. Y tienes que darle ahí ese último gustirrinín al lector, ¿no? Me cuesta. Hay otros autores, por ejemplo, esta semana terminé una novela de un compañero autoeditado que es Alberto Meneses, buen amigo mío, y yo le felicito porque es que, joder, cómo las culmina, digo, admiro eso. Entonces esa es la parte en la cual, que no es que queden mal, los finales quedan bien, pero a nivel técnico, estético sobre todo, me gustaría mejorar esa faceta, es lo que más me cuesta un poco. No, tienes tiempo, porque vamos a tener a Luis David para rato, supongo, ¿verdad? Has entrado en este mundo de lleno y tu intención es seguir todo el tiempo que se pueda y más. Claro, mira, yo me lo tomé esto, yo digo que
que escribir es una terapia de liberación, ¿vale? A mí me da libertad, escribir me da libertad, porque puedo ser y decir lo que no soy en la vida normal, ¿no? Si yo, por ejemplo, ya te digo, me da un pudor hablar de ciertas cosas, o incluso de soltar tacos, a mí no me... Por ejemplo, a mí me has escuchado decir hoy 2 veces me cachis, que se me ha escapado, ¿no? Eso en un personaje que es un... es que curioso, me pasó con un lector cero, dice, se nota, fíjate lo que me dijo, dice, se nota que la novela está escrita por una persona buena. Digo, y eso, dice, macho, que un general del ejército de Cuba diga esta palabra, dice, tiene que decir, me cago en la hostia puta, esas cosas, suéltalo, y al final, pues bueno, acabas soltando. Entonces, es una terapia para mí escribir y sí. Y ya que lo haces, pues intentas hacerlo bien. Y poco a poco pues te vas dando cuenta de que tienes un catálogo y te nace el gusanillo ese de querer llegar a la gente. Y sí, de momento, a años vista, yo me imagino estar escribiendo y publicando de aquí a muchos años. Y yo que me alegro y los seguidores que también disfruten de ello. Bueno, Luis, tenemos que terminar. Darte las gracias por estar con nosotros. Espero que hayas disfrutado de este ratito de charla, de literatura. Como ya suelo decir, te digo a ti, le digo a todos, este vídeo se colgará en YouTube para todas aquellas personas que no hayan podido verlo en directo. Y bueno, ya que estéis por allí, pues como siempre digo, con que le deis a la suscripción y a esa campanita, como dice Luis, lo mismo me sacáis del tema y termino como youtuber, que en un principio no es mi intención, porque esta entrevista ha nacido simple y llanamente con el hecho de ayudar a mis compañeros para que promocionen sus novelas y poder todos crecer poquito a poco. Y lo dicho, yo ahora desde aquí me despido, le doy las gracias a Luis, ahora le dejo que se despide a él. Nos vemos en las redes, tanto a ti, Luis, como al resto de gente. Daros las gracias a todos los que han estado comentando. Tenéis posibilidades también de dejar vuestras preguntas en su día cuando esté colgado este vídeo en YouTube, que las contestaremos con todo el cariño. Y nada, lo dicho, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, que hayas disfrutado de este ratito, espero que sea así, y bueno, sí, despídete. Nada, encantado de haber estado contigo. Falta el abrazo, ahora mismo te he dado un abrazo, ya nos lo daremos algún día. Y gracias por la iniciativa, porque son iniciativas para fomentar la lectura, para fomentar la escritura, y bueno, pues a toda la gente que nos esté viendo, pues desearle buenas lecturas para el próximo año y nada, estamos conectados. Eso, ¿vale? Es verdad. Deciros, felicitaros a todos, feliz Navidad, que para eso tengo este gorrito aquí puesto, que paséis una buena noche todos, que disfrutáis sobre todo de la familia, aquellos que podéis, porque con lo que está cayendo hoy en día está la cosa muy complicada, pero bueno, no sé si saldremos más fuertes, pero sí más seguros. Un abrazo muy fuerte a todos, otro muy fuerte para ti, Luis, y nada, nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta siempre. Hasta la vista. Hasta luego.